El tema de hoy es Jesús el Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Todas las personas consideran que están en lo correcto. Piensan que no tienen nada de qué arrepentirse. Otros son más osados y dicen: si muero y vuelvo a vivir, volvería a repetir lo que hice. Lo haría sin cambiar nada. Miren, hermanos, es un pensamiento casi general. Que ellos constantemente dicen: no tengo yo nada de qué arrepentirme. Dios Todopoderoso habló a todos los hombres y mujeres. Desde Génesis hasta Revelaciones, que nadie puede salvarse por sí solo. Necesita de un Salvador. Amén. Entonces, Dios desde el principio, hermano, habló, estableció, lo dijo, lo difundió, lo comunicó, como usted quiera entenderlo, desde el principio. Él ha establecido que el ser humano necesita de un Salvador. Asimismo, les dio un tiempo de forma individual para arrepentirse. Es decir, hermano, a cada ser humano de forma individual, Jesús el Cristo les dio un tiempo para que se arrepientan, aclarando que la muerte no es la solución, menos la salvación. Aclarando, Dios Todopoderoso, que muchas personas al decir yo sufro, yo tengo dolores, tengo problemas, tengo infinidad de situaciones que ya no los puedo aguantar. Es así que yo prefiero morirme. Consideran que al morirse ya terminó sus problemas y esa es la mejor solución. Y la realidad no es así. Y otros todavía dicen que tantos problemas que yo tengo, lo único que hago es mejor morirme, así ya voy a estar salvo. Tampoco es así. Por eso el Señor, desde el principio, ha señalado, ha comunicado, ha difundido que el hombre y la mujer necesitan un Salvador. Por eso, en la tierra existen muchas religiones y todas mencionan de una u otra manera a Jesús el Cristo, ya sea de forma favorable o en contra. Miren, hermanos, sabe todos los seres humanos, toda la humanidad, si usted quiere llamarlo, hombres y mujeres, saben que necesitan de un Salvador. Entonces crearon las religiones. Y todas las religiones existentes en toda la tierra, incluidos los ateos, hablan de Jesús. Escriben de Jesús. Ya sea de forma favorable
o desfavorable, o en contra. Pero en ningún momento de todos sus escritos que hablan estas religiones de Jesús, el Cristo, todas estas religiones cuando escriben y hablan, predican, promulgan lo que quieran, cuando hablan de Jesús, siempre están hablando, él era así, él era así, etcétera, etcétera. Él hizo esto, él hizo lo otro. Luego también dicen, Jesús no es esto, no es aquello, no es así, etcétera. Pero en ningún momento estas religiones hablan lo que Jesús enseñó. Arrepentirse. Todas estas religiones hablan de Jesús a favor y en contra. Pero en ningún momento han escrito que Jesús enseñó que hay que arrepentirse. Eso no lo escribieron. Pero sí escribieron de todo. Ya sea Jesús, sí, una buena persona, sí, ha hecho buenas cosas. Oh, sí, no es Dios. Pero en ningún momento escribieron lo que Jesús enseñó. Arrepentirse. Porque Él en el primer momento en que inició su ministerio, cuando Él tuvo los 30 años, Él dijo, arrepiéntanse. Eso no escribieron. No escribieron en ningún momento. Y más aún, no escribieron lo que Jesús enseñó. Arrepiéntanse confesando sus pecados a Jesús el Cristo. Eso no lo escribieron. En ningún momento. ¿Cuál es la razón para hablar a favor y en contra? ¿Y por qué ocultaron? Porque han ocultado lo que Jesús enseñó. Arrepiéntanse. Miren, hermano, todas las religiones empezaron a hablar a favor y en contra de Jesús. Pero en ningún momento han escrito o han hablado que Jesús ha enseñado que hay que arrepentirse confesando todos sus pecados a Jesús el Cristo. Eso no han enseñado. Hasta hoy, siglo XXI. Por eso, desde el principio, Jesús el Cristo enseñó que el pecado en el hombre y la mujer, ¿está entendiendo? Es decir, el hombre y la mujer desde el principio ya sabían que eran pecadores. Ya lo sabían. Es como usted agarra a un niño que tenga 2, 3 años, les digan, hola papá, hola mamá, hola hermano, hola hermana, hola abuelo, hola abuela, hola amigo, hola amiga, está saludando. Hola señor, hola señora. Es decir, sabe, el niño sabe saludar. Tiene conocimiento del saludo. Saluda a las personas, conocidas y desconocidas. Pero ese niño empieza a crecer, ahora ya es mayor, es un adulto, no saluda.
Entonces, la primera pregunta es, Señor, señora, ¿por qué no saluda? Y ese hombre y esa mujer responden y dicen, no me han enseñado. Yo no sabía que había que saludar. De la misma manera, hermanos, aquí el Señor nos está diciendo claramente que desde el principio Jesús el Cristo enseñó que el pecado estaba en el hombre y en la mujer. Dios Todopoderoso les dijo, tú eres pecador, tú eres pecadora. Pero pasaron el tiempo y el hombre y la mujer dicen, yo no soy pecador. Yo no soy pecador. Pero cuando se dan cuenta de que son pecadores, empiezan a hablar y dicen, para justificarse, oí tu voz mientras caminabas en el paraíso y tuve temor, porque estoy en pecado y me escondí. ¿Está entendiendo? La palabra enseña desnudo, pero su interpretación es estás en pecado. Es decir, el hombre y la mujer, mientras caminaba por el paraíso, tuvo temor. Miren, están hablando el hombre y la mujer. Porque estoy en pecado y me escondí. Está explicando el Señor que todo aquel hombre, toda aquella mujer, cuando peca, sabe que es un pecador. Tiene miedo y se esconde. Es decir, no confiesa sus pecados. Tiene miedo, nada más. Tiene temor, pero no confiesa sus pecados. Pero lo habla, me escondo, escapo, huyo, pero no confiesa su pecado. Por eso Dios les dice a cada uno, ¿quién te dijo que estabas en pecado? ¿Están entendiendo? La palabra de Dios dice desnudo, por si acaso. ¿Quién te dijo que estás en pecado? ¿Quién te ha dicho que eres pecador? Y Dios le dice, a no ser que hayas comido del árbol del cual te ordené que de él no comieras. Miren, hermanos, Dios le dijo, de todo el fruto, de todos los árboles, su fruto puedes comer, menos de este, que ese es el árbol del bien y del mal. Es decir, el árbol del conocimiento. El árbol del conocimiento no puedes comer. Entonces, Dios ya supo que el hombre y la mujer comieron el árbol del conocimiento. Porque por su propia boca, como dice la palabra del Señor, por tu boca, por lo que hablas, por lo que has hablado, de esta manera diremos, por lo que has hablado, por lo que hablas o por lo que hablarás, pecarás. Tu pecado se manifestará. Y aquí sucedió lo mismo. Usted lo puede leer con calma en Génesis capítulo 3, versículo 10 al 11. Es claro
Tanto el hombre que la mujer lo hablaron y dijeron, nosotros nos hemos escondido porque teníamos miedo. Y porque estábamos en pecado. Somos pecadores. Por eso Dios les dijo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hermano, por tus palabras. Por tus palabras mostrarás tus pecados. ¿Está entendiendo? Nadie va a poder esconderse. Nadie. Todo el mundo, ser humano, hombre y mujer, hable de ocultas en un socavón, se meta bajo tierra, o se vaya a los aires, o donde se vaya. Todo lo que habló, habla y hablará, mostrará su propio pecado. ¿Está entendiendo, hermano? La palabra de Dios es clara. La palabra de Dios es clara. Por su propia boca, del hombre y la mujer, dijeron, soy pecador. Es decir, hermano, ya sabían todos los seres humanos hasta el siglo XXI que son pecadores. Pero callan. No quieren decir soy pecador. Pero va a haber el momento que está establecido por Dios, que cada uno, hombre y mujer, van a decir todos sus pecados. Y va a ser tarde. En ese momento va a ser tarde. Por eso Dios nos da tiempo de esta tierra para arrepentirnos. Es bien claro la palabra del Señor. Por eso, de modo que arrojó al hombre y colocó al frente del jardín de Edén los querubines y una espada de fuego que daba vueltas por todos lados para esconder el camino del árbol de la vida. ¿Está entendiendo? Los arrojó, no los sacó. Los arrojó, al hombre y a la mujer los arrojó. Porque no puede estar el pecador en el reino de Dios. Jamás. Por eso ningún pecador va a entrar al reino de Dios. ¿Entienden? Él claramente ha explicado. Los arrojó. Oiga, miren, teniendo vida eterna, el hombre y la mujer, hablando con Dios de persona a persona, mirándose, conversando, dialogando. Ahora fueron arrojados. Primera pregunta nos dice, en el Edén, Adán y Eva sabían que al adquirir o comer o el desobedecer la palabra de Dios se convertirían en pecadores. Sí, lo sabían. Sabían qué significaba el árbol del conocimiento. Sabían que al consumir, al comer o al lo que usted quiera entenderlo, el fruto del árbol del conocimiento, se convertían de forma inmediata
en pecadores. Adán y Eva sabían perfectamente que al desobedecer a Dios Todopoderoso se convertirían en pecadores. Pero en ningún momento sabían cuál era el castigo. Adán y Eva sabían, pero no sabían el castigo. O no sabían qué es lo que iba a suceder después. Si iba a ser de forma inmediata o iba a ser paulatinamente, o tal vez iba a ser de muchos años todavía que pase. Pero sí sabían Adán y Eva que en el momento en que desobedecían, se convertían en pecadores. Tal como lo manifiesta en Génesis capítulo 3, versículos 10 y 11. Entonces, cuando ellos supieron, ha sido para ellos un impacto. Fueron arrojados. Fueron arrojados. Es decir, cuando Dios ve que en su reino hay pecadores, los arroja. Satanás y algunos antes se llamaban Lucero y algunos ángeles se levantaron contra Dios. Dios los arrojó, los sacó de forma inmediata. Es decir, no espera. Dios no espera. No dice, a ver, esperaré que se arrepienta, que llore, que lagrimee o lo que sea. No es eso. Directamente los arroja. La ira de Dios es dura. De forma inmediata los arrojó a Lucero y a los ángeles que estuvieron en contra de Dios. Y miren cómo los arrojó. De forma inmediata, siendo ángeles, de forma inmediata, al ser arrojados, hubo un cambio. Ese es el poder de Dios. En milésimas de segundos, siendo ángeles, en milésimas de segundos cambiaron. Lucero se deformó. Horrible. Físicamente, si usted quiere entenderlo. Igual los ángeles que le siguieron a Lucero se deformaron. Una deformación inmediata. Y fueron cambiados. Lucero, mentiroso, engañador. Miren, cambió completamente de lo que él estaba establecido con sus funciones que debería cumplir. Al ser arrojado, cambió. Es ahora mentiroso y engañador. Y su nombre, Satanás. De Lucero a Satanás. Y los que le siguieron, de ángeles a malditos. Es decir, de ángeles a demonios. Es decir, su castigo de Dios es en la milésima de segundo. No tarda. Cuando Dios castiga, cuando Dios empieza a castigar, hermanos, es una milésima de segundo, no va a tardar. Por eso es un error de que hay muchos que piensan todavía cuando yo esté muerto,
Dios va a tener tiempito para perdonarme. Y no es así. No es así. Si con Lucero y los ángeles ha sido de forma inmediata y un cambio total, ¿cuál es la diferencia con el hombre? Ninguna. Porque el castigo de Dios es justo. Es justo. Su justicia de Dios es justa. Cuando pecaron, Adán y Eva fueron lanzados. Miren, lanzados. Y al ser lanzados en la milésima de segundo, no fueron cambiados como Satanás y los ángeles. ¿Por qué? Porque Satanás los tentó. Era la diferencia. Esa es la diferencia. En los cielos, Lucero lo hizo por su propia voluntad. Y Adán y Eva fueron tentados por Satanás. Esa es la diferencia. Por eso es que el hombre y la mujer son pecadores, porque son tentados por Satanás. Pero Dios no podía hacer una excepción. Tuvo que castigar. Pero también con una diferencia. Los lanzó al hombre y a la mujer. Y les quitó lo que se llama vida eterna. Es decir, les dio ya un límite, un tiempo establecido por Dios mismo al hombre y a la mujer. Por eso el hombre muere antes de la mujer o después de la mujer. De la misma manera la mujer muere antes del hombre o muere después del hombre. Tienen un tiempo. Limitó el tiempo de vida en esta tierra. Miren, ha habido un cambio. Otro cambio. El hombre y la mujer administraba el Edén. Ahora tienen que trabajar. Y la mujer tiene que dar a luz con dolores. Un cambio. Ha habido un cambio. También hubo otro cambio. Que Dios seguía protegiéndolo al hombre y a la mujer. Y también les hablaba. Pero ya no podían verlo. Pero les hablaba. Podían tener una conversación el hombre y la mujer con Dios Todopoderoso, pero no podían verlo. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Así que es un engaño, una mentira. Cuando dicen, yo no escucho la voz de Dios. Y en la palabra desde Génesis está estableciendo que el hombre sí escucha la voz de Dios. El hombre y la mujer escuchan la voz de Dios clarísimo. Y también el hombre y la mujer pueden conversar con Dios clarísimo. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Por eso es una mentira y un engaño. Cuando dicen el hombre y la mujer no pueden hablar con Dios. No pueden escuchar a Dios. Es una mentira y un engaño. Empiece usted a leer desde el capítulo 4, desde Génesis. Hablaban. Adán y Eva hablaban con Dios y Dios hablaba con Adán y Eva.
Pero la diferencia es que no lo veían. Nacieron Caín y Abel y hablaban con Dios. Y Dios también hablaba con Caín y Abel. Caín y Abel escuchaban su voz. Y ellos también hablaban con Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, entre Adán, Eva, Caín y Abel con nosotros? Ninguna. Ninguna. De la misma manera nosotros escuchamos la voz de Dios y hablamos con Dios. ¿Está entendiendo, hermano, hermana? Hablamos con Dios y escuchamos lo que Dios nos habla. Miren esos cambios. Esos cambios que han tenido. Reconocieron, Adán y Eva reconocieron que son pecadores. Y sabían que han pecado. Miren, hermanos, sabían que han pecado y sabían que eran pecadores. Caín y Abel también sabían que han pecado y sabían que eran pecadores. Cuando usted lee Génesis capítulo 4, empiezan a levantar ofrendas. Entonces, ¿cuál era el medio de arrepentimiento? Eran las ofrendas. La palabra de Dios enseña claramente. No es como otros empiezan, interpretan y señalan que, bueno, es que Abel era, pues, criaba ovejitas y dio una linda ovejita, y el otro se dedicaba a la tierra, era un agricultor y entregaba algunas cositas y no le entregó bien. No es así. El medio era el arrepentimiento. Llámele usted genuino, de corazón, de todo su ser, espiritual, mi cuerpo. La forma de arrepentirse. Todo usted puede decir. Pero Dios ya estableció un medio para que el hombre y la mujer se arrepienta. Pidiendo perdón por todos sus pecados, porque sabían el hombre y la mujer que eran pecadores. Miren, hermanos, en el principio sucedió eso. ¿Y por qué ahora está oculto? ¿O quiénes lo ocultan? No está oculto. Según la palabra de Dios, no está oculto. Dios estableció el arrepentimiento a través de las ofrendas. Entiéndalo. Y lo aclaró perfectamente, si usted quiere entender, con su pueblo, que eran los judíos. Es decir, Abel, Caín, iban a arrepentirse de sus pecados. Por eso Dios dice, a uno vio y le agradó. ¿Por qué? Porque su arrepentimiento era genuino. Era de corazón. Era desde todo su ser. Era uno el que se estaba arrepintiendo con lloro, lamento. Y el otro solamente hablaba de arrepentirse. Por eso Dios dice, no agradó su ofrenda.
Es decir, no era correcto su arrepentimiento porque no era genuino. Entiéndalo, hermano. Dios Todopoderoso dio la solución en todo. Al hombre y la mujer les dio solución en todo. Por si acaso, porque fueron tentados. No como Lucero y los ángeles que hicieron por su propia voluntad. Fueron cambiados completamente y serán castigados muy poquito, serán lanzados al lago de fuego. Eso tiene que entenderlo. Por eso, al hombre y a la mujer solamente no les fue permitido el camino del árbol de la vida. Es decir, no les ha prohibido. Es decir, no les ha quitado, sino que no podían encontrar. Dios Todopoderoso lo escondió. Miren, hermano. Y Dios Todopoderoso dio la solución también. ¿Cómo pueden encontrar el camino del árbol de la vida? Eso ocurrió en Génesis, en el capítulo 3. Por eso, hermano, hermana, estamos en el siglo XXI. De acuerdo a la palabra de Dios, estamos en el año 6000. Miren, hermanos, Dios ha explicado claramente al hombre y a la mujer que conocían que en el momento en que iban a comer del fruto del conocimiento, se convertirían en pecadores. Y Dios Todopoderoso también explicó y enseñó que el hombre y la mujer son pecadores. Y Dios Todopoderoso también estableció que el hombre y la mujer pueden arrepentirse. Deben arrepentirse. Y también enseñó Dios Todopoderoso que Dios los protege al hombre y a la mujer. Miren, hermano, Dios los protege al hombre y a la mujer. Y también les enseñó que pueden conversar con Dios de forma constante, pero no lo van a ver. Pero sí van a oír su voz. También Dios Todopoderoso enseñó al hombre y a la mujer que el camino del árbol de la vida solamente está escondido. No está prohibido. Está escondido. Y también Dios Todopoderoso les mostró al hombre y a la mujer que pueden ingresar al árbol de la vida por un camino. Es decir, por un Salvador. Si usted entendió esto aquí perfectamente, hermano, usted ya sabe todo. Dios jamás ocultó algo al hombre y a la mujer. Nada los ocultó. Les dijo todo de forma clara y sencilla. Nada les ha ocultado, ni tampoco les habló con palabras rimbombantes o palabras entre comillas
súper difíciles de entender, inventándose términos para poder confundir. Jamás usó Dios ese tipo de palabras. Dios Todopoderoso utiliza palabras sencillas y simples. Por eso cuando uno lee los 4 evangelios para poder entender, y cuando Jesús explicaba a las personas, lo hacía con un lenguaje sencillo, con un idioma que ellos podían entender de una forma fácil. Las parábolas o los ejemplos o lo que usted quiera entenderlo, era tan fácil de entender de la enseñanza que Jesús daba. Por eso, hermano, hermana, Dios Todopoderoso no escondió nada al hombre y a la mujer, por si acaso. Así que nadie puede decir, no me enseñaron, nadie me dijo, nadie me habló. Les reitero, el niño aprendió desde pequeñito a decir hola papá, hola mamá, hola abuelo, abuela, etcétera, etcétera, amigos y conocidos y desconocidos. El niño y la niña empezaron a saludar. Pero cuando fue mayor, ya no saludó a nadie, ni a conocidos ni a desconocidos. Le pesa saludar. Entonces, lo único que dice, nadie me enseñó a saludar. ¿Está entendiendo? De la misma manera hablan. Dios Todopoderoso le dijo, desobedeces mi palabra, eres pecador. Adán y Eva sabían. Caín y Abel sabían. Set y todos los que vinieron después sabían que son pecadores. Porque han desobedecido la palabra de Dios. Todos en el libro de Génesis, capítulo 3. Por eso, el hombre, al conocer el bien y el mal, sabe que es pecador. Teniendo pecado, ya no pueden tomar el árbol de la vida y vivir para siempre. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Al darles túnicas de pieles, Dios muestra que el hombre y la mujer, siendo arrojados del Edén, Dios los protege, mas no lo ven, pero sí pueden oír su voz. ¿Está entendiendo? Dios nos protege. Así que nadie puede decir, a mí no me protege. De mí se olvidó Dios. Eso es un engaño, una mentira. Dios nos protege. Al hombre y a la mujer. Desde el principio, desde el momento en que fueron arrojados, nos sigue protegiendo. Desde cuando nos ha creado, hasta hoy nos sigue protegiendo. Por eso nos dio Él mismo túnicas de pieles y nos ha vestido. Para que nosotros podamos hablar y conversar con Dios Todopoderoso, estando seguros de que Jesús el Cristo nos protege. Entiéndalo, hermano. Entiéndelo. La protección está en base
al arrepentimiento que hacen a Dios. ¿Está entendiendo? Por eso Caín y Abel hacían ofrendas a Dios. Se arrepentían porque ellos sabían que eran pecadores. Ahora habla uno del siglo XX o siglo XXI. ¿Eres pecador? Pregúntele. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Yo no peco. ¿Cuándo he pecado? ¿Me has visto vos? No quieren reconocer que son pecadores. Y las religiones, como hemos dicho más antes, ocultan lo que Jesús ha enseñado, que deben arrepentirse. Dios Todopoderoso les dijo claramente, el arrepentirte, vas a encontrar al Salvador. Y al encontrar al Salvador, encontrarás el camino del árbol de la vida. ¿Entendió? Dios nos los mostró desde el principio, hermano, hermana. Dios nos los mostró, pero las religiones lo ocultaron, lo confundieron, lo negaron. No es necesario arrepentirse. Tienes que estar contigo mismo en paz. Nada más es. ¿Qué tal esa? Tienes que estar contigo mismo en paz. No necesitas de arrepentimiento alguno. Todas las religiones enseñan eso. Y otras les dicen, ¿te vas a arrepentir? A mí contame. A mí dime todos tus pecados. Y yo te voy a dar la respuesta, la solución. Miren, y Dios Todopoderoso no enseñó eso jamás. El arrepentimiento es entre el hombre y Dios. Es decir, en el hombre hacia Dios. El hombre se arrepiente confesando sus pecados a Dios, nada más. No hay intervención de otro ser. Solamente es el hombre hacia Dios, no hay más. Por eso la protección está en base al arrepentimiento que hacen a Dios. Lo que usted entendió en Génesis, cuando decía, Caín ofrendó, Abel ofrendó. En sí estaba diciendo la palabra de Dios, Caín se arrepintió de sus pecados, Abel se arrepintió de sus pecados, pero Caín no se arrepintió genuinamente, no reconoció a Dios como Dios, no reconoció a Dios como su Salvador. Abel sí, se arrepintió reconociendo que Dios es su Salvador, reconociendo de forma íntegra, sincera, genuina, hablando la verdad, que él es un pecador y ha cometido estos pecados. Por eso, ¿qué dice? Dios aceptó, le agradó la ofrenda de Abel. Es decir,
Dios perdonó sus pecados a Abel y no a Caín. ¿Está entendiendo? Así es, hermano. Por eso Dios Todopoderoso nada escondió al hombre. Por eso muchos religiones dicen, no, seguir a Dios es un misterio. Difícil, insondable. El fulano ha dicho que es difícil entender. Y Dios desde Génesis explica, nada escondió al hombre. Dios nada escondió al hombre y a la mujer, nada lo escondió. Todo les dijo. Y Dios sabía que iban a pecar. Y como Él sabía, también Dios les dio la solución. Y lo más importante, no se olviden, hermanos, los protegió. Los protege. Es decir, nos protege hasta hoy, hermano. Dios Todopoderoso nos protege hasta hoy, siendo nosotros pecadores. Y escuchamos su voz. Y podemos hablar con Él. Podemos dialogar. Pero tenemos que también arrepentirnos. Dios lo estableció desde el principio. Arrepentimiento. Para que yo te siga dando vida. Y para que yo te quite tus pecados. ¿Está entendiendo? Miren, Dios Todopoderoso no escondió nada al hombre. Muy bien. Entonces, su aceptación o rechazo de la ofrenda o del arrepentimiento está en función a su arrepentimiento. Si bien hicieres, por eso Dios dice, si bien hicieres, no serás acepto. Es decir, si te has arrepentido genuinamente, vas a ser aceptado. Tu arrepentimiento va a ser aceptado. Tus pecados serán quitados. Pero si eres malo, no. ¿Está entendiendo? Si usted no se arrepiente genuinamente, no va a tener perdón de pecados. Entienda. Por eso le aclara. Porque si tú haces mal, el pecado descansa a la puerta. Es decir, está cerquita tu corazón, está cerquita tu alma, está cerquita tu entendimiento. Y a ti estará sujeta su voluntad y tú serás su Señor. Es decir, al desobedecer a Dios, el pecado los dominará. No querrán arrepentirse. Por eso el pecado los dominará y pecará constantemente, deleitándose en el pecado. ¿Está entendiendo, hermano? Dios ya lo aclaró. Tú no te arrepientes genuinamente, de verdad, hablas la verdad, le confiesas todo tu pecado de pensamiento, de palabra y de obra. Dios Todopoderoso está diciéndote claramente que no existe ningún pecado súper gigantesco que no pueda perdonar Dios. Eso ha sido obra del maligno.
obra de las religiones. Oh, eres muy pecador, tu pecado es muy, muy, muy grande que ni Dios te va a perdonar. Mentira, engañadores. Para Dios no existe un pecado grande ni pequeño. Para Dios solamente existe pecado y punto. Son las religiones, los engañadores y los mentirosos los que han establecido que el hombre tiene pecados grandangos como chiquitingos, grandes, gigantes como pequeños. No es así. Pecado es pecado. Nada más. Y el hombre y la mujer, de forma individual, deben arrepentirse. Y a cuanto mayor arrepentimiento genuino que haga el hombre y la mujer, mayor van a escuchar la voz y va a haber mayor diálogo con Dios Todopoderoso. Entienda. Entienda. Cuando el hombre y la mujer se arrepiente de forma genuina, de forma constante, más va a escuchar su voz y más va a tener diálogo con Dios. Va a hablar, va a conversar, le va a preguntar y va a recibir las respuestas. Le va a pedir y Dios le va a dar. Entienda. Mire, Dios no ocultó nada al hombre desde Génesis, por si acaso, hasta Revelaciones. Pero todos aquellos que no quieren entender, comprender o obedecer lo que Dios les dijo, arrepiéntete. ¿Qué dice? El pecado los va a dominar. Se van a deleitar en el pecado. Su entendimiento se va a endurecer de tal manera que mata a su prójimo. ¿Entendió, hermano, hermana? ¿Ha entendido? El hombre que le encanta pecar y pecar y pecar, peca en una cosa, peca en otra cosa, peca en una cosa, peca en otra cosa, y no quiere arrepentirse. Un ejemplo, una persona que haya pecado, pero se arrepintió, esa persona no tiene ningún pecado. Pero hay otra persona que peca, puede ser lo mismo o peor o lo que como usted quiera entenderlo, pero no le gusta arrepentirse, no quiere. Su entendimiento se ha vuelto duro, por eso dice, su corazón se endureció. No entiende, no entiende. El arrepentimiento es sinónimo de debilidad. El arrepentimiento es sinónimo de cobardía. De esa manera entienden los corazones duros. El arrepentimiento ellos lo consideran que es una debilidad. Por eso, como hemos dicho al principio, hermano y hermana, que dicen algunos, los más osados, si muero y vuelvo a vivir, volvería a repetir lo que hice, lo haría sin cambiar nada. Oiga, ¿no ha escuchado estas frases? En toda la tierra ha sido difundido por hombres perversos con corazón duro, malvados, llenos del mal. No quieren arrepentirse y enseñan a muchos. ¿Te arrepientes? Eres un cobarde.
Te arrepientes, eres débil. Por eso, hermano, hermana, porque no existe arrepentimiento, matan a su hermano. Matan a su prójimo. Hermano, hermana, hay leyes humanas. Por eso digo, leyes humanas que matan al prójimo. No ayudan en nada, matan. Y ellos sacan el pecho y se estiran como pavos reales, orgullosos, soberbios, rebeldes. Y dicen, hemos implantado o hemos establecido leyes que ayudan a la sociedad. Mentira. Mentirosos, engañosos. Lo único que han hecho es matar al hermano, a la hermana. Matan a su prójimo. Por esa actitud, Dios les dice a estos perversos, duros de corazón, maldito seas tú de la tierra. ¿Estás entendiendo, hermano? Así era Caín. Jamás se ha tenido un arrepentimiento genuino. Porque Caín consideraba que el arrepentirse significaba debilidad. Significaba para él cobardía. Significaba que era un engaño, una mentira. Cuanto menos yo me arrepienta, mejor. Pero Dios les dijo a estos, maldito seas tú de la tierra. Es decir, todas aquellas personas que son duros de corazón son malditas. ¿Está entendiendo? Ningún ser humano puede cambiarles. El único que puede cambiarles es Dios mismo. Siempre y cuando estas personas quieren escuchar la palabra de Dios. De tal manera, si no escuchan la palabra de Dios, siguen siendo malditos en esta tierra. Y al ser malditos en esta tierra, arrojados al lago de fuego. Entiéndalo. Entiéndalo. Es decir, por tener el pecado y no arrepentirse, ¿qué dice? Tienen dolor y sufrimiento en esta tierra. Huyen de Dios, vagando y perdido en su propio conocimiento humano. ¿Entendió? Esos son los duros de corazón. Vagan por esta tierra. Son malditos y andan vagando. En otras palabras, no les satisface nada. Oiga, tienen $1,000 millones y todavía están insatisfechos. Tienen miles millones de dólares y siguen insatisfechos. No tienen paz. Y cuanto más tienen, entre comillas, más seguridad quieren. Oiga, ¿no ha visto? Personas que tienen, por decir, $20 millones, tienen 40 guardaespaldas, cuidando su casa día y noche las 24 horas, para que nadie les robe. Cámaras afuera, cámaras adentro, grabadoras por todo lado. Sospechan de todos, hasta de su propia sombra. No tienen paz.
Su corazón es duro. Pecan, venden personas, esclavizan personas, hombres y mujeres. Los dañan, los ultrajan. ¿Qué dicen esas personas que hacen leyes? Los que se ponen orgullosos, soberbios y rebeldes, como un pavo real, están juntos con ese que daña. Están unidos con ese que daña. Entienda. La corrupción siempre busca un monopolio. Nunca se olvide. La corrupción siempre busca el monopolio, no el oligopolio. Entiéndalo. Entiéndalo, hermano. Por eso andan vagando en toda esta tierra. Miren, hermano, muchos hombres, para muchos hombres y mujeres, tener varios años de edad es una bendición. Pero para esos duros de corazón, cuando Dios les alarga la vida en esta tierra, es una maldición. Lo mismo que le pasó a Caín. Nadie te podrá matar. Caín vagó y sigue vagando. No es que está vivo por si acaso. En ese tiempo vagó y siguió vagando. No tuvo paz. Quería morirse. Pero Dios todavía le dijo, vas a tener un tiempito de vida. Y él quería morirse. Lo mismo sucede con estos perversos del corazón duro. Viven con sufrimientos y dolores. Quieren morir y no pueden. Oiga, esas personas tienen enfermedad, tienen cáncer, les han quitado casi la mitad de sus órganos, pero siguen vivos. Porque Dios todavía no les dio el tiempo para que mueran. Dolor y sufrimiento, sí. ¿Serán lanzados muy pronto al lago de fuego? Sí. Es un hecho. Es una verdad. Por eso, hermano, cuidado que diga yo soy presidente, yo soy rey, y estoy libre de eso. Se está engañando usted mismo. Todo Dios lo sabe. Todo Dios lo sabe. Aun cuando se escondan bajo un socavón, aun cuando bajen miles de kilómetros, aun cuando sea, si quieren entenderlo, bajo tierra para que nadie les escuche. Dios lo sabe. Todo. Lo ve y lo escucha. Entiéndanlo. Por eso ellos vagan y andan perdidos por su propio conocimiento. Por eso ellos dicen, yo creo, ¿sabes qué? Haremos una ley así, así. Y hacen. Che, nos hemos equivocado. Haremos otra ley corrigiendo esta otra ley. Y lo hacen. Y siguen. Mejor lo anularemos y haremos otra ley. Y así andan caminando. Y ellos establecen mentiras y engaños, enseñando a la humanidad a ser ricos, enseñando a la humanidad que en un día han ganado $20,000 y en un mes ya tienen el $1,000,000. ¿Acaso no está sucediendo hoy eso? Las criptomonedas que
están queriendo ocultar, están sacando y demás otras cosas. Y su propio conocimiento les lleva a buscar la oscura absoluta. ¿Acaso no han gastado millones en cavar más de miles de kilómetros bajo tierra para encontrar la oscuridad misma? ¿Qué tal esa? Vagan por su propio conocimiento. Científicos, entre comillas, reconocidos, han dicho que hay que descubrir la absoluta oscuridad. Entiendan, esos son los perversos de duro corazón que están vagando por esta tierra y están caminando perdidos en su propio conocimiento, pensando que pueden encontrar la absoluta oscuridad bajo tierra y así van a poder crear galaxias. ¿Qué tal esa? Entienda. Siglo XXI. Dios ha demostrado en el siglo XXI que ya nada puede ocultarse. La ciencia aumentará, lo dijo, y está hecho. Ya ha aumentado la ciencia. Y ahora usted sabe todo lo que están haciendo las personas. Sabe lo que sucede en cada país. Sabe cómo mienten. Sabe cómo están engañando. Y sabe también cómo hay una verdad absoluta. El arrepentimiento genuino que debe realizar el ser humano, el hombre y la mujer. ¿Entiéndanlo? Por eso Dios en su misericordia hizo nacer hombres y mujeres que invocan el nombre de Dios, Jesús, el Cristo. ¿Está entendiendo? Es decir, reconocen que son pecadores, necesitan arrepentirse y lo hacen de forma correcta. El hombre y la mujer individualmente se arrepienten de sus pecados a Jesús el Cristo, porque saben que Dios es su Salvador. Al confesar sus pecados, con lloro, lamentos, rogando y clamando que Dios quite todos sus pecados confesados, entonces Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. ¿Entendió? ¿Cuándo empezaron a nacer este tipo de personas? Desde Set. Entienda. Desde Set. Porque mataron a Abel. Los perversos, los de duro corazón, mataron a Abel. Porque Abel hizo un arrepentimiento genuino. Su arrepentimiento fue genuino. Y Dios les quitó el pecado a Abel. Pero el de duro corazón no le agradó. Y lo mató. Pensando que los de duro corazón dijeron, ahora dominamos el mundo, los malos y los perversos. Haz mal y vivirás bien. ¿Qué tal esa? Haz mal y vivirás bien. Haz daño y te respetarán. Mata y te temblarán. Los de duro corazón establecieron reglas pensando que Caín ya dijo, aquí no va a haber ninguno que se arrepienta genuinamente. Por eso Dios dice claramente, en su misericordia hizo nacer hombres y mujeres. Y en la palabra del Señor que nos enseña, desde Set empezaron a alabar a Dios. Gloria a Dios, hermano. Si Dios no diera la solución,
el hombre y la mujer estuviera perdido. Dios siempre da la solución. Dios siempre muestra el camino. Dios Todopoderoso nos protege. Dios Todopoderoso nos habla. Con Dios podemos tener diálogo. Entienda. Dios no nos esconde nada. Dios no nos esconde nada. Así que los religiosos, los mentirosos y los engañadores ahora están descubiertos. Todos los misterios de Dios han sido revelados al hombre y a la mujer que se arrepiente de corazón, genuinamente y en cada momento. ¿Entendió? Por eso escrito está en Romanos, capítulo 10, versículo 9. Si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Entendieron, hermano? Tiene que usted confesar con su boca al Señor Jesús, nada más. No hay otro. No puede confesar usted a un ser humano, sea hombre o sea mujer. La palabra de Dios enseña claramente: si confiesas con tu boca al Señor Jesús, nada más dice hermano, hermana. No dice al fulano, al mengano, o a la fulana o a la mengana. Solamente dice al Señor Jesús. Y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, si usted quiere entender, confiesas tus pecados al Señor Jesús, eres salvo. Punto. Si entendió, usted ahorita hubiera saltado gritando: gloria a Dios. Ahora sé la respuesta. Ahora sé lo que debo hacer. Debo confesar mis pecados a Jesús, a nadie más. Y seré salvo. Y cambia la palabra seré con soy salvo. El momento en que el hombre y la mujer de forma individual confiesan sus pecados al Señor Jesús, es salvo. Amén. Ahora sí usted ya entendió. Ahora vamos a seguir profundizando. El hombre y la mujer, al multiplicarse, empezaron a llenar la tierra, existiendo una división marcada. ¿Está entendiendo? Se ha multiplicado. Ahora hay una división marcada. Hombres y mujeres que saben que son pecadores y se arrepienten de forma genuina. Estos son minoría. ¿Está entendiendo? No habíamos sido muchos. Somos pocos. En esta tierra nada más, pero. Y otros hombres y mujeres que no aceptan que son pecadores, más aún niegan la existencia del pecado. Miren, niegan la existencia del pecado. Por lo que no existe la necesidad de pedir perdón. ¿Está entendiendo? El Señor ha creado al hombre y la mujer, y el hombre y la mujer se multiplicó, llenaron la tierra, pero existe una división marcada hasta hoy, siglo XXI. Hay hombres y mujeres que saben que son pecadores. Soy pecador.
Es decir, saben que hay la existencia del pecado. Saben que hay que inutilizarlo al pecado. Y solamente eso lo pueden realizar arrepintiéndose, pidiendo perdón al Señor Jesús. Esos son pocos. Pero hay otros, que son muchos, que dicen todavía con su atrevimiento y su concupiscencia y andan vagados, perdidos por su propio conocimiento humano, dicen, no hay pecado. Es como dijeran, no hay aire, no respiro. Es algo increíble de estas personas, de duro corazón. Pero andan vagando y perdidos en su propio conocimiento. Por eso dicen, no hay pecado, no existe el pecado. No hay necesidad de que arrepentirse. Peor, ¿para qué voy a pedir perdón? Y estos vagan por sus propias concupiscencias, de tal manera que cuando pecan, ellos dicen, miren cómo se justifican. Cuando pecan, se justifican de la siguiente manera. Tuve que hacerlo. ¿Qué tal eso? Porque si no lo hago, no estoy con la mayoría. La mayoría me lleva al éxito y el éxito me lleva a ser elogiado por el mundo. ¿Acaso no pensó lo mismo Caín? No, pues, somos dos. A él le aceptó, a mí no. Entonces lo mataré, pues, al que lo ha aceptado. Y Caín mató a su hermano, a Abel. Cuando lo mató a Abel, dijo, esté tranquilo, ahora a mí me va a aceptar. ¿Qué tal eso? Piensan que matar al hermano está la solución total. Por eso vagan y están perdidos en su propio conocimiento humano. Por eso es perfectamente evidente lo que el pecador hace. Mire la evidencia del pecador. Es decir, en este momento vamos a ver cuál es la evidencia de ese hombre y esa mujer con corazón duro. ¿Cuál es la evidencia de ellos? Se expresa en inmoralidad sexual, impurezas e indecencias, idolatría y abuso de drogas en conexión con el ocultismo, en pleitos, en enemistades, en ira y celos, en la ambición egoísta, en divisiones, en intrigas, en envidia, en emborracheras, en orgías y cosas semejantes a esta. Les advierto ahora, como les he advertido antes, aquellos que hacen tales cosas no tendrán parte en el reino de Jesús, el Cristo. ¿Entiende? Usted lo puede leer en Gálatas, capítulo 5, del 19 al 20. Las características del corazón duro. De ese hombre y de esa mujer de corazón duro. Por eso cuando escuchan de Jesús el Cristo, se excitan, se molestan, porque no quieren reconocer que son pecadores. Y ellos hablan y gritan, no existe el pecado. No existe. Por eso, hermanos, no reconocen que son pecadores. Oiga, a mayor, como dicen en otros términos, a mayor autoridad se olvidan
que son pecadores. Y a mayor ignorancia, de la misma manera. ¿Está entendiendo? Si la persona alcanza el mayor éxito, supuestamente en esta tierra, se olvida que es pecador. Como tal vez aquella persona que no alcanza nada de éxito, se olvida que es pecador. Pero todos aquellos que reconocen que son pecadores y se arrepienten, llegan a ser victoriosos, llegan a ser prósperos, llegan a ser libres, llegan a tener paz, llegan a tener gozo, son bendecidos abundantemente, protegidos constantemente, libres del mal. Miren la diferencia, escuchen la diferencia. Por eso, hermano, hermana, usted ¿en cuál grupo de personas está? ¿De los muchos o de los pocos? De aquellos que se arrepienten y dicen, soy pecador. ¿En qué grupo está usted? De forma individual. No hay aquí, yo estoy casado, oye, mi esposa y mi esposo, juntitos vamos a confesar nuestros pecados. Muy bien, háganlo. Pero el Señor claramente ha establecido de forma individual. De forma individual. Júntense para hacer peticiones. Para arrepentimiento, de forma individual. Para peticiones, de forma individual, y también júntense o únanse. Esa es la diferencia. Usted puede hacer una petición con su esposo, su esposa, con sus padres, con sus hijos, etc. Para hacer peticiones, como también lo puede hacer de forma individual. Pero el arrepentimiento no es en grupo, no es con el esposo, con la esposa o en pareja, no. El arrepentimiento es único, individual. Entiéndalo. Es muy diferente con las peticiones. El arrepentimiento es de forma individual. Entre usted y Dios. No hay más. Es decir, usted como pecador confesando sus pecados al Dios Todopoderoso, a Jesús el Cristo. No hay más. No hay intermediarios. No hay nada. Y es de forma individual. El ser humano que levanta su voz de arrepentimiento al Dios Todopoderoso, a su Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Por eso, hijo, hija de Dios, reteniendo la fe de Jesús y buena conciencia, obedezca a Jesús el Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es por Jesús. ¿Entendió? Hermano, hermana, reconociendo o reteniendo la fe de Jesús. No se olvide, la fe de Jesús. Es decir, todo aquel que se arrepiente llega a tener la fe de Jesús. Todo aquel que se arrepiente constantemente tiene la fe de Jesús. Le es dado la fe de Jesús. Entiéndalo. Y así, con buena conciencia, va a obedecer a Jesús el Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y nadie verá al Padre si no es por Jesús.
Ahora sí entendió. Jesús enseñó con toda claridad. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Entendieron, hermano? En el Nuevo Testamento, ahora ya hemos llegado al Nuevo Testamento. Dios mismo lo habló. Jesús mismo lo habló, lo que habló en Génesis. Jesús habló en Génesis, ahora está hablando en los Evangelios. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo lo que hemos explicado anteriormente, hermano. Usted puede leerlo en Juan capítulo 8, versículo 34. ¿O no sabes que a quien has presentado a ustedes mismos por esclavos para obedecerle, eres esclavo de aquel quien obedeces? ¿Estás entendiendo? Tú obedeces a alguien, eres esclavo de ese. Eres siervo. Eres su servidor, si quieres entender. Si obedeces al pecado, muy bien, obedeces también para muerte. Es decir, el que peca y no quiere obedecer a Jesús, sigue obedeciendo, deleitándose en el pecado, esa muerte es para que tenga la muerte eterna. Y si tú obedeces para justicia, tienes la vida eterna. ¿Está entendiendo, hermano? Dios claramente nos enseñó desde Génesis. Desde Génesis Él nos enseñó. Por eso dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Jesús el Cristo es su nombre. ¿Entendió? No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre. Por eso dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Jesús el Cristo. Es decir, solamente el nombre de Jesús. Solamente por seguir a Jesús. Solamente por obedecer a Jesús. Eres salvo. Amén. Por eso ningún hombre y mujer es capaz de salvar a otros. ¿Está entendiendo? Ningún hombre y mujer es capaz de salvar a otros. Ninguno de ellos tiene comprada la vida. La vida tiene un precio muy alto. Ningún dinero lo puede comprar. Es decir, la vida eterna nunca, nadie jamás lo va a poder comprar con dinero. No hay quien viva para siempre y nunca llegue a morir. Todos van a morir. Mueren los sabios y mueren los necios. Eso no es nada nuevo. Al fin de cuentas, sus riquezas pasan a otras manos. Podrán haber tenido tierras y haberles puesto su nombre, pero su hogar permanente será tan solamente la tumba, y de allí no saldrán jamás. ¿Está entendiendo? Perversos estarán entendiendo. Los hijos y las hijas de Dios también. Puede alguien ser muy rico y no vivir para siempre. Al fin le espera la muerte, como cualquier animal. ¿Está entendiendo? Perverso. Esto es lo que les espera a quienes confían en sí mismos. En esto acaban los orgullosos. Su destino final es el sepulcro, la muerte. Los va llevando. En cuanto bajen a la tumba, abandonarán
sus antiguos dominios. ¿Entendió, hermano? Puede leerlo, usted cuida que diga que yo me estoy inventando. Lea Salmos, capítulo 49, del 7 al 14. Salmos 49, del 7 al 14. Léalo. Así está escrito. Todo lo que estoy hablando está escrito en la palabra de Dios. Por eso le digo, léalo. No tenemos nada por qué inventarnos. Nada por qué añadir o quitar. Solamente hablamos lo que está escrito en la palabra de Dios. Para que el hombre y la mujer de una vez por todas se entiende que ya se le ha sido enseñado hace años antes que es pecador, que existe el pecado y que hay que neutralizarlo. Hay que arrepentirse genuinamente, solamente directamente a Jesús el Cristo, pidiéndole perdón por todos sus pecados. Y Jesús les quitará todos sus pecados y les limpiará de toda maldad. Entiéndalo, comprenda. Por eso la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios. ¿Lo está entendiendo? Y tienen necesidad de la gloria de Dios. No hay eso que están destituidos de la gloria de Dios. Dice la palabra del Señor, por cuanto todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios. Así está escrito. Así está escrito. Todos hemos pecado y tenemos la necesidad de la gloria de Dios. No por cuanto, como dijeron, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No es así. Tenemos la necesidad de la gloria de Dios. Este es Romanos 3:23. Aquellos que se arrepintieron dicen, miren, todos los que se han arrepentido hablan, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibida misericordia, porque lo hice con ignorancia, no teniendo fe. Mas la gracia de Jesús el Cristo, Señor nuestro, fue más abundante con la fe y amor que es en Jesús el Cristo. Mas por esto fui recibida misericordia, es a saber, para que Jesús el Cristo se muestre en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Amén. Eso está escrito en 1 Timoteo, capítulo 1, del versículo 13 al 14, y luego en el versículo 16. Todo está escrito en la palabra de Dios. Todo es cuestión de leer. Y nunca se olvide, siglo XXI, ya no hay ignorantes. Ya no hay ignorantes. Todos son leyudos, es decir, saben leer y escribir. Por lo tanto, Jesús el Cristo habla, salgan de en medio de ellos. ¿Está escuchando? Usted que ahora ha escuchado, tiene tiempo de arrepentirse y puede arrepentirse hoy mismo, pidiéndole a Jesús, Dios Todopoderoso, perdón por todos sus pecados que ha hecho en el pasado, en el presente y lo que va a hacer. Todos sus pecados ocultos, confiéselo hoy mismo. Y el Señor le dirá, sal de en medio de ellos. Apártense. Ni siquiera toquen lo que es inmundo. ¿Está entendiendo? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno.
Es poderoso Dios Todopoderoso, es grande, es misericordioso, es amor. Miren, Dios no nos abandona jamás. Siempre nos está protegiendo. Solamente debemos arrepentirnos. Hay que arrepentirse. No existe un pecado grande o un chiquitingo, como hemos dicho. O es difícil que me perdone. Es mentira del religioso, del engañador, del mentiroso. Solamente existe el pecado. Y cuando un hombre o una mujer se arrepiente, ese pecado se diluye, desaparece. Porque ¿quién lo quitó? Jesús, el Cristo. Por eso dice el Señor, salgan en medio de ellos, apártense, ni siquiera toquen lo que es inmundo. El éxito inmundo, las riquezas inmundo. La vanagloria, la soberbia, la rebeldía, el orgullo es inmundo. La maldad, la ira, la venganza, el odio es inmundo. No toquen. No lo toquen. Eso es lo que está diciendo Dios Todopoderoso. Entiéndalo. Entonces, yo mismo los recibiré. Gloria a Dios. El Padre nos va a recibir a través de Jesús. Nosotros por medio de Jesús vamos a llegar al Padre y el Padre nos va a recibir y nos dirá y le dirá a usted: yo seré su Padre y ustedes serán mis hijos e hijas. ¿Está entendiendo? Serán mis hijos, mis hijas. Esto lo afirmo yo, el Dios Todopoderoso. Amén. Palabras de Dios único y verdadero. Verdad son sus palabras. Verdad son sus palabras. Entiéndalo. Y ahora sí, para usted y para mí, entiéndalo y grábeselo. 1 Timoteo capítulo 1:15. 1 Timoteo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos. Ahora sí. Que Jesús el Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Está entendiendo? De los cuales yo soy el primero. Amén.